¿Qué tal, chicos? Continuamos con ejercicios de circuitos eléctricos. En este caso nos pide determinar el voltaje VO que se encuentra en la resistencia de 5 ohmios y la intensidad IO. Recuerden, lo primero que hacíamos en estos ejercicios es nombrar a cada una de las resistencias. Esta va a ser la resistencia número 1, esta va a ser la resistencia número 2, esta va a ser la resistencia número 3 y esta va a ser la resistencia número 4. Lo primero que vamos a hacer es sacar la resistencia equivalente 1, la cual va a ser entre las resistencias que se encuentran en paralelo, que es la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces tenemos que resistencia equivalente 1 es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 y esto dividido para la resistencia 1 más la resistencia 2. Reemplazamos datos y tenemos que la resistencia equivalente 1 va a ser igual a la resistencia 1 que nos dice que es de 70 ohmios, que va a multiplicar a la resistencia 2 que es de 30 ohmios. Esto dividido para la suma de las dos que sería 100 ohmios. Simplificamos 0 con 0, 0 con 0, entonces tenemos que la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 21 ohmios. Ahora continuamos con la resistencia equivalente 2, la cual vamos a sacar entre la resistencia 3 y la resistencia 4 que también se encuentran en paralelo. Entonces tenemos que resistencia equivalente 2 va a ser igual a la resistencia 3 multiplicado por la resistencia 4 dividido para la resistencia 3 más la resistencia 4. Reemplazamos datos y tenemos que la resistencia equivalente 2 va a ser igual a la resistencia 3, nos dice que es de 20 ohmios, que multiplica la resistencia 4, que es de 5 ohmios, y esto dividido para la suma de las dos, que sería 25. En este caso sacamos la quinta, que nos va a dar 4, sacamos la quinta 5, sacamos la quinta 1 y sacamos la quinta 1. Entonces tenemos que la resistencia equivalente 2 es igual a 4 ohmios. Ahora vamos a proceder a redibujar el circuito. Bien, una vez redibujado el circuito podemos ver que en la resistencia equivalente 2 va a estar el voltaje el que estamos buscando, que es el voltaje VO. Entonces, para sacar ese voltaje, lo primero que vamos a hacer es sacar la intensidad total del circuito, la cual tendríamos que la intensidad total va a ser igual al voltaje total, que sería el voltaje de la fuente, dividido para la resistencia equivalente total. La resistencia equivalente total sería la sumatoria de las dos resistencias que se encuentran en serie, que es la resistencia equivalente 1 y la resistencia equivalente 2. Reemplazamos datos y tenemos que la intensidad total va a ser igual al voltaje total o el voltaje de la fuente, que sería de 200 voltios, dividido para la resistencia equivalente total, que es la suma de estas dos, que es de 21 ohmios más 4 ohmios, sería 25 ohmios. Podemos sacar la 25ava 8, la 25ava 1. Entonces tenemos que la intensidad total del circuito va a ser de 8 amperios. Ahora sí podemos sacar el voltaje VO, que sería igual a la intensidad total, que va a multiplicar a la resistencia equivalente 2. Reemplazamos datos y tenemos que VO es igual a la intensidad total, que nos dice que es de 8 amperios, que va a multiplicar a la resistencia equivalente 2, que es de 4 ohmios. Entonces tenemos que VO es igual a 32 voltios. También aprovechamos para sacar lo que sería V1 y tenemos que V1 va a ser igual a la intensidad total por la resistencia equivalente 1. Reemplazamos datos y tenemos que V1 es igual a la intensidad total, que es de 8 amperios, que multiplica la resistencia equivalente 1, que nos decía que era de 21 ohmios. Entonces tenemos que V1 es igual a 168 voltios. Ahora, para sacar IO, que es la intensidad que nos pide, que está en esta parte, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes, que nos dice que todo lo que entra a un nodo, en este caso vamos a analizar este nodo de aquí, que le vamos a llamar nodo A, es igual a todo lo que sale. Entonces tenemos como intensidad 1 que va a entrar al nodo y va a salir la intensidad 2 y la intensidad IO. Entonces tenemos que intensidad 1 es igual a la intensidad IO más la intensidad 2. Despejamos IO y tenemos que intensidad 1 menos intensidad 2. Reemplazamos datos y tenemos que intensidad IO va a ser igual. La intensidad 1 va a ser el voltaje 1 dividido para la resistencia 1. Menos la intensidad 2 va a ser el voltaje VO dividido para la resistencia 3. Reemplazamos datos y tenemos que IO es igual al voltaje 1, que nos dice que es de 168 voltios dividido para la resistencia 1, que nos da 70 ohmios, menos el voltaje VO, que nos dice que es de 32 voltios dividido para la resistencia 3, que nos dice que es de 20 ohmios. Desarrollamos la operación y esto nos daría que la intensidad IO es igual a 0,8 amperios. Y estos serían los resultados del ejercicio.